Es una realidad que la verdadera amistad se demuestra en los momentos más difíciles, que un amigo es aquel que nunca te suelta aunque la vida se te caiga encima. Pero también con los años, uno entiende que no todos los que se acercan con sonrisas y palmadas en la espalda merecen el mismo lugar en tu vida. Muchos de estos solo buscan un beneficio y cuando ya no hay nada que sacar, desaparecen. Yo lo aprendí a la mala, a través de una experiencia que hasta el día de hoy me pesa contar. Mi nombre es Rubén y desde niño crecí en un barrio bastante humilde, uno de esos donde todos se conocen, cualquier rumor corre más rápido que el aire. Y desde joven siempre fui un hombre trabajador. En esos tiempos vendía frutas, después me metí a reparar motos y poco a poco fui levantando un pequeño negocio. No era millonario ni mucho menos, pero gracias a Dios y a mi esfuerzo me iba muy bien. En aquellos años mi mejor amigo era Felipe. A él lo conocí desde la secundaria. Jugábamos fútbol en la calle, a veces compartíamos hasta la comida cuando las cosas andaban mal en casa. Éramos inseparables, o eso creía yo. La confianza entre nosotros era tanta que la gente decía que parecíamos hermanos. El problema comenzó cuando mi suerte empezó a cambiar. Mi taller mecánico comenzó a llenarse de clientes. Compré mejores herramientas, contraté a un par de ayudantes y hasta pude arreglar mi casa. Felipe se dio cuenta de todo, y aunque al principio parecía alegrarse, tarde o temprano comenzó a buscarme con más frecuencia, siempre con historias de necesidad. Una tarde, llegó al negocio con la cara muy caída. «Oye, Rubén, mi hermano, necesito que me hagas un favor. Fíjate que mi esposa está muy enferma y necesito dinero para pagar unos estudios médicos y también una hospitalización. Tú sabes que siempre te pago, aunque a veces me tarde, pero por favor échame la mano». Sin dudarlo en aquella ocasión, saqué lo que tenía en la caja fuerte del taller y se lo presté. Y Felipe, con una mano en el pecho y recalcando su juramento, me confirmó que pronto me lo pagaría. Pasaron semanas, luego meses. El dinero nunca regresaba. Cada que le preguntaba él ponía excusas. Me decía que el trabajo estaba flojo, que el doctor le había cobrado más de lo que le presté, que andaba muy apretado y apenas le alcanzaba para la comida. Yo no soy de andar presionando porque, además en ese tiempo, pues ese dinero no me faltaba, pero lo que yo quería es que mi amigo cumpliera su palabra. Así que lo dejé pasar, aunque en el fondo de verdad me dolía que ni siquiera se esforzara en saldar la deuda. Lo que más me dio coraje es que para temporada de Navidad, mi amigo Felipe se fue de vacaciones. Él no me dijo nada, pero en unas publicaciones del Facebook lo vi. Andaba en la playa con su familia, gastando dinero. La verdad es que me dio coraje. ¿Cómo es que no tenía dinero para pagarme? Pero sí, para irse de paseo. Por esto es que un día en una reunión con unos conocidos, le reclamé de frente. Lo hice quedar mal ante todos. Y Felipe, ya muy acorralado, terminaría devolviéndome el dinero días después, prácticamente a la fuerza, con una actitud que no reconocía en él. Ni siquiera me agradeció por el favor que le hice, tampoco me pidió disculpas, solo me aventó el dinero como si él me estuviera haciendo un favor a mí. Con el paso de los años mi negocio creció más. Compré un auto nuevo, mi esposa me ayudaba con la contabilidad y ya hablábamos de invertir en otra sucursal. Fue entonces cuando Felipe regresó con la misma cantaleta, otra vez su esposa enferma, y él iba con la intención de pedirme más dinero prestado. Esa vez, sin embargo, ya no caí, y se lo hice saber de frente. «Discúlpame, Felipe, pero ya no te puedo prestar. Después de lo que pasó la última vez, lo mejor es que busques otra forma de solucionar tus problemas, pero conmigo ya no cuentes si se trata de dinero». A Felipe no le gustó nada mi respuesta. Puso una cara de desprecio. Tiró un escupitajo al piso, como dando a entender que le daba asco mi presencia. Con esto era normal que él empezara a esparcir rumores sobre mí. Andaba haciendo habladurías de que yo ya había cambiado.
que el dinero se me había subido a la cabeza, que yo ya no era el mismo amigo de antes, que yo ya no era como su hermano. Escuchar esas cosas me dolía, porque en realidad no era cierto. Simplemente estaba administrando bien mi dinero, porque tenía que darle prioridad a mi familia. Además, con toda la experiencia, aprendí a distinguir entre ayudar y entre dejarme usar. Y es que cuando a alguien le empieza a ir bien, aparecen personas que jamás estuvieron para apoyarla, pero estas esperan que se les resuelva la vida. Son vividores que se acercan como moscas a la miel, falsos amigos que surgen de la nada, como agua sucia que brota de una coladera. Aún así traté de ignorar todas aquellas habladurías. Yo seguía con mis asuntos, convencido de que al final la gente sabría quién dice la verdad. Pero Felipe estaba nervioso, resentido. Se notaba que no iba a quedarse tranquilo. Lo recuerdo muy bien. Una tarde, mientras cerraba el taller, lo vi parado en la esquina. Sus ojos me miraban con un rencor que jamás le había visto. No me dijo nada, ni se acercó. Solo me observó desde lejos, con la mandíbula apretada, fumándose un cigarrillo. Y en ese instante, sin saberlo, fue que comenzó la peor etapa de mi vida. Después de aquella tarde en que vi a Felipe mirándome con esos ojos llenos de rencor, todo cambió. Era como si la amistad de tantos años se hubiera podrido de un día para otro. Antes lo veía como un hermano y después, cada vez que lo recordaba, me venía a la mente esa mirada torcida, como de alguien que solo espera tu caída para aplaudirla. Día con día después de aquello, empecé a encontrar algunos artículos al pie de la puerta de mi taller. Primero encontré un montoncito de tierra y dentro de esta había algo que parecía asemejarse a huesos, como si fueran huesos de algún animal pequeño. Rápido saqué la escoba y barrí aquello, pero esa no fue la única vez. Posteriormente encontré como si hubieran rociado alguna loción, algún perfume extraño que olía como a hierbas y que dejó muy impregnado el portón. Después de esto me encontré una bolsita cerrada que olía muy mal. No quise ni averiguar qué contenía, directamente la tiré. Aquello era evidentemente brujería. Era de esperarse que la gente me tuviera envidia. Bueno, no todos, solo algunos. Pero yo no creía en esas cosas. Mientras tanto, Felipe empezaba a hablar mal de mí en el barrio. Decía que yo ya me sentía un rico, que según yo ya me creía muy chingón, que trataba a la gente como si fueran menos. Me dolía escuchar esas cosas porque sabía que eran mentiras. Yo siempre traté de ayudar a la gente, de ofrecer trabajo a los jóvenes del vecindario para que no se anduvieran por los malos pasos. Pero la lengua venenosa de Felipe fue calando en algunos. Había quienes ya me saludaban de mala gana, como si de repente yo me creyera más que ellos. Lo que más me indignaba era que Felipe usara la supuesta enfermedad de su esposa para dar lástima. Corría el rumor de que necesitaba dinero para estudios médicos y que yo, teniendo dinero de sobra, se lo negaba. Pero nadie veía la realidad, que ya le había prestado una vez y me pagó de mala gana. De hecho, le presté en varias ocasiones, pero era evidente que Felipe solo quería seguir exprimiéndome. Yo ya no confiaba en él, lo evitaba, me daba asco su hipocresía. Dejé de juntarme con los amigos donde teníamos amistad en común, y la gente lo notaba, y en lugar él de aceptar su error, él se victimizaba más. Llegué a escuchar incluso que decía que yo me había olvidado de dónde había salido, que yo ya no era el mismo de antes. Pero también detrás de todo aquello se escondía una cierta envidia, porque yo había trabajado duro y me iba bien, mientras él seguía igual, sin levantar cabeza, siempre buscando excusas para justificar sus fracasos. Y en este punto es donde empezaron mis verdaderos problemas. Primero, en el negocio. De la nada empezaron a fallar cosas simples. Un día una moto se me incendió en pleno taller, a pesar de estar bien reparada. Otro día se cayó un estante con piezas nuevas que acababa de comprar, y mis ayudantes empezaron a renunciar de la nada, alegando que ya no se sentían cómodos trabajando para mí.
Yo trataba de no darle importancia, pero era evidente que algo raro pasaba. La desgracia más fuerte llegó una noche. Veníamos mi esposa y yo en el coche, de regreso a casa después de cerrar el taller. La calle estaba oscura, apenas iluminada por los postes viejos de luz. De repente, les juro que vi a una persona cruzarse frente al carro, una silueta que salió de la nada, como un bulto negro que se me atravesó. Esto me llevó a girar el volante con fuerza para no atropellarla, y en ese movimiento perdí el control del auto. Nos fuimos directo contra un muro, dándonos un fuerte golpe. Desperté aturdido, con sangre en la frente. Volteé y vi a mi esposa inconsciente, con el cuerpo atrapado entre el metal. Los minutos que siguieron fueron toda una pesadilla. Los vecinos salieron a ayudarnos. La ambulancia llegó y se la llevaron algo grave al hospital. Yo apenas podía mantenerme de pie. Lo más extraño fue que nadie, absolutamente nadie, vio a la persona que yo juraba haber visto cruzar. Para los demás no había existido. Mi esposa estuvo hospitalizada por cerca de un mes. Todo fue un infierno. Los gastos médicos se tragaban todo lo que había ahorrado durante tanto tiempo. Vendí herramientas, me endeudé con el banco y aún así apenas alcanzaba. Mi negocio se vino abajo porque sin mi presencia constante y con tanta preocupación, los clientes dejaron de llegar, preferían irse a buscar otros talleres. Cuando por fin dieron de alta a mi esposa, pensé que todo iba a mejorar, pero me equivoqué, porque desde la primera noche que regresamos a casa, comenzó a decirme que sentía algo raro. Ella me juraba que alguien la seguía, y me lo decía con voz baja y temblando. Yo intentaba calmarla, le decía que era normal después del accidente, que quizá eran traumas por el golpe. Pero los días pasaban y sus palabras se volvían más insistentes. Ella aseguraba que una sombra se paraba junto a la cama. Ella tenía los ojos llenos de miedo, y yo le creía, pero la verdad no encontraba explicación a aquello, porque se trataba de algún tipo de fantasma, y yo no creía en eso. Cada que mi esposa temblaba de miedo por lo que veía, me levantaba y revisaba la casa entera, pero no había nada. Pensé que a lo mejor el golpe había dejado mal a mi esposa, pero un día me tocó ver aquello a mí. Eran las 11 de la noche y yo estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua. De repente vi claramente cómo una figura oscura se deslizó por la pared, como si hubiera pasado justo detrás de mí, muy rápido. El vaso se me cayó de las manos, el agua se regó en el suelo y un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Desde entonces ya no pude negar lo que mi esposa decía. Algo extraño se había metido en nuestra casa. La tensión llegó a tal grado que una tarde, mientras ella cocinaba, juró ver la sombra parada junto a la estufa. Se asustó tanto que descuidó el sartén con aceite caliente y en segundos, unas fuertes llamas subieron por la cortina de la cocina. El incendio se expandió un poco. Afortunadamente llegué a tiempo y logré apagarlo antes de que quemara toda la casa. Aún así el susto nos dejó helados y ese fue el punto de quiebre. Mi esposa lloraba ya todas las noches. Ya no podía dormir. Era esto y más aparte todo lo que me estaba pasando en el negocio. La mala suerte me había embarrado todo. Desesperado, en los siguientes días, estaría terminando de aceptar el consejo de una vecina, quien nos dijo que fuéramos con una curandera, porque no era nada normal todo lo que nos pasaba, porque la mala suerte, uno de esos días podría matarnos. Yo no creía en esas cosas, pero ya no tenía nada que perder, y lo que encontré en esa visita, les juro que me cambió la vida para siempre. La curandera vivía en una casa vieja en las orillas del barrio, de esas con olor a copal, con techos de lámina y todo muy humilde. Desde que entramos sentí un ambiente muy pesado, como si alguien me hubiera puesto un costal de piedras en la espalda. Mi esposa iba nerviosa, casi temblando, pero también con la esperanza de que al fin alguien nos diera una respuesta. Aquella señora curandera, doña Francisca, nos miró de arriba a abajo, sin preguntar mucho. Encendió una vela blanca, pasó un ramo de hierba sobre nuestros cuerpos,
y empezó a murmurar palabras en voz muy baja. Después de esto se sentó. Empezó a hacernos algunas preguntas y le platicamos de todo lo que habíamos vivido, de la sombra, de la mala suerte y de lo mal que nos estaba yendo en la vida. Aquella señora chistó y fue cuando empezó a hablarnos. Pues ¿saben qué? Pues yo creo que aquí hay un mal que les enviaron. No es casualidad esto que les esté pasando. Y pues no es de imaginar muchas cosas, pero a veces la gente que es envidiosa, la gente que no les gusta que a otro les vaya bien, son los primeros en lanzar mala vibra. A veces lo hace con brujería, o a veces, créanme, con el simple hecho de desear el mal a otros. Y es que la palabra, o mejor dicho, nuestro verbo, tiene un poder muy potente. A veces solo basta con argumentar algo, decir algunas palabras, para que a alguien le vaya mal. También depende si esa persona que es la víctima tiene su nivel de vibración muy bajo. En este caso con ustedes, así debió ser. Por eso es que la brujería les afectó. Y más si ustedes me dicen que en su negocio le dejaron cosas, un trabajito, pues ahí no hay más que pensar. Aquí hay brujería de por medio, y por eso es que les voy a ayudar. Me quedé helado. Le pregunté a la mujer cómo podía estar tan segura de que era brujería, de que alguien nos había tirado el mal. La señora argumentó que lo veía muy claro en el humo de la vela, en la forma que se movía el aire dentro de su habitación. Según ella, alguien cercano nos tenía odio, un coraje que no era normal. Según las palabras de la señora Francisca, esa persona no buscaba tener lo mismo que nosotros, dinero y un buen trabajo. Lo que esa persona quería es que nosotros lo perdiéramos todo, que nos viéramos humillados, aplastados. Al escuchar a la señora, mi mente de inmediato voló a Felipe. No necesitaba que me lo dijeran con nombre y apellido. Era obvio. Las piezas encajaban a la perfección. Su resentimiento, sus comentarios llenos de veneno, esa mirada de odio que me lanzó la vez que lo vi, parado en la esquina. La curandera hizo varias limpias, pasó huevos por nuestro cuerpo, nos rezó, rompió supuestas cadenas simbólicas y nos dio amuletos de protección. Nos dio algunas indicaciones y nosotros le prometimos seguirlas al pie de la letra. Cuando nos fuimos, mi esposa y yo estábamos muy preocupados. Sabíamos que de verdad teníamos un peligro muy fuerte encima, pero seguimos al pie de la letra todas las indicaciones de la señora Francisca. Durante semanas tuvimos que bañarnos con hierbas amargas, prender velas, rezar, y poco a poco con esto las cosas empezaron a cambiar. Mi esposa dejó de ver la sombra como inició. Yo volví a dormir sin pesadillas, y lo más sorprendente es que el negocio volvió a levantarse de nuevo. Clientes antiguos regresaron, me buscaron para reparaciones, y poco a poco la vida volvió a darnos un respiro. Estaba contento, y aunque dije que no creía en brujería y en esas cosas, después de la visita con la señora Francisca, todo cambió. Poco a poco nuestra vida se estabilizó. Yo regresé a tener el éxito que siempre había tenido, pero mientras nosotros sanábamos, madurábamos y aprendíamos, la desgracia estaba cayendo sobre mi amigo Felipe. Bien nos lo había advertido la señora Francisca que todo el mal siempre regresa a su origen. Por eso me enteré por la gente del barrio que una tarde en el trabajo, Felipe estaba manipulando unos químicos. Él se había conseguido un trabajo en una fábrica, donde seguramente no llevaban protocolos de seguridad. Esto y un descuido provocó que un líquido corrosivo le cayera en la cara. El ácido le quemó la piel, lo dejó desfigurado y lo peor de todo, también perdió la vista. Decían que Felipe no más gritaba y que se revolcaba en el piso dando vueltas, pidiendo auxilio. El sufrimiento debió ser mucho, porque sus alaridos retumbaban como si el mismo diablo lo estuviera jalando al infierno. De inmediato los compañeros lo llevaron al hospital, pero los médicos solo pudieron salvarle la vida a medias. Felipe salió de ahí hecho un fantasma de lo que era. Les comenté que quedó desfigurado, ciego, y por el hecho de haber respirado también un poco de aquel ácido,
sus pulmones también quedaron afectados. Aquello terminaría de sepultar a mi amigo. Nadie volvió a verlo con la misma cara de antes. Literalmente, la vida le había cobrado la factura, el karma, por la brujería que nos había hecho. Al principio pensé que sentiría alivio por el saber de que Felipe había recibido lo que le tocaba, pero la verdad fue otra. Al verlo un día en la calle y darme cuenta de cómo había quedado su rostro, él estaba irreconocible. Tenía una figura monstruosa en su cara. Era algo que era un tanto incómodo de ver. Ese día me dio una mezcla entre rabia y compasión. Rabia porque me había hecho daño a propósito, porque su envidia casi me cuesta el matrimonio, la estabilidad y la vida de mi esposa. Pero también sentí compasión, porque al verlo así, ciego y completamente desfigurado, arrastrándose en la miseria, era algo que yo no le deseaba ni a mi peor enemigo. Con todo y esto no dejé de ser humano. Por eso es que de vez en cuando, cada vez que podía, le llevaba despensa a su familia, algo de dinero a su esposa. Sus hijos no tenían la culpa de tener un padre lleno de rencor y de odio a la vida, aunque en el fondo sabía que Felipe había sido el causante de mis desgracias. Sabía que yo no podía hacer nada. La curandera me lo había confirmado sin titubeos, que cuando la persona que me hiciera el daño recibiera su karma, el mal se le vendría multiplicado. Por eso es que Felipe estaba así, completamente destruido. Hasta la fecha sigo haciendo aquellas ayudas, pero es de aclarar que mi amigo Felipe ya no vive. Las complicaciones pulmonares que tuvo en base a todo aquel accidente solo le permitieron vivir un par de años. Fue muy triste su partida, porque perdió la vida en circunstancias muy tristes, muy oscuras, rodeado de miseria, de dolor y de abandono. Hasta la fecha no he dejado de apoyar a su familia. Ellos no tienen la culpa, como ya lo dije, y sé que su suerte puede ser otra, siempre y cuando sus hijos de Felipe no sigan el ejemplo de su padre. Con esto hoy, cada que alguien me pide prestado, pienso en esta historia. No es egoísmo, es aprendizaje, porque cuando prestas dinero no solo arriesgas tus billetes, estás arriesgando la amistad, la paz, tu estabilidad económica. Y si la otra persona te resulta envidiosa o mala, te puedes estar metiendo en un infierno del que quizá te cueste mucho trabajo salir. Por eso, si algo quiero que quede claro de todo esto que viví, es que no prestes dinero, cuídalo. Tú lo trabajaste y es para ti, porque la mayoría de las veces cuando prestas, lo que pierdes no es plata, sino la confianza, la tranquilidad y hasta la salud. Yo lo aprendí con Felipe, mi supuesto mejor amigo, el cual terminó siendo mi peor enemigo. Quizás siempre lo fue, pero solamente necesitaba un motivo para quitarse la máscara. Por suerte puedo estar contándoles esta historia, pero ya para concluir, debes aprender que por más que te vengan a contar un cuento muy triste, nunca, pero de verdad nunca, prestes dinero.